Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar con el mensaje de la palabra de Dios, que es continuación del mensaje de la semana pasada, y lleva como título No miento. En verdad, Dios me envió. Pablo y Jeremías, parte 2. Leemos entonces en Jeremías capítulo número 26 lo siguiente. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió, en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Veíamos la semana pasada que una frase que usó mucho Pablo fue no miento. No miento en cuanto soy apóstol. No miento en cuanto me fue dado el Evangelio de parte del Señor directamente. No miento cuando digo que me preocupo por ustedes. Ese es parte del mensaje que vemos en el apóstol Pablo. Y ahora vemos en este versículo que Jeremías dice algo parecido. Dice, en verdad Jehová me ha enviado. Algo en común que tienen Pablo y Jeremías es que muchas personas no aceptaban su testimonio, no aceptaban que el mensaje que ellos estaban dando venía de parte de Dios. Y la pregunta que hacíamos la semana pasada es, ¿cómo saber que una persona y su mensaje son verdaderos? Y veíamos 4 puntos. Si su vida y su mensaje es basado en la palabra de Dios. 2. Si se preocupa por el bien del prójimo y lo demuestra. 3. Si es una persona humilde. 4. Si la interpretación está basada en hechos y la palabra de Dios. Vamos a retomar estos 4 puntos en la vida del profeta Jeremías. Punto número 1. Si su vida y su mensaje es basado en la palabra de Dios. Podemos leer en Jeremías capítulo número 6 lo siguiente. Corran y salven sus vidas, habitantes de Benjamín. Salgan de Jerusalén, toquen alarma en Tecoa, levanten señales en Bet-Hakerem. Un ejército poderoso viene del norte y trae calamidad y destrucción. Este es el mensaje que Jeremías estuvo dando por muchos años, advirtiendo al pueblo de Israel que se acercaba destrucción, que se acercaba un tiempo difícil, un tiempo muy complicado, porque Dios estaba enojado con el pueblo y Dios estaba mandando del norte un reino que iba a conquistar, y no solamente conquistar, sino que iba a destruir al pueblo de Israel, iba a destruir Jerusalén. También podemos leer en Jeremías capítulo número 38 lo siguiente. Entonces Jeremías le dijo a Sedequías, esto dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, si te rindes a los oficiales babilónicos, tú y toda tu familia vivirán, y la ciudad no será incendiada, pero si rehusas rendirte, no escaparás. La ciudad será entregada en manos de los babilonios y la incendiarán hasta reducirla a cenizas. Vemos que el mensaje de Jeremías para los oídos de los habitantes de Jerusalén era un mensaje negativo, era un mensaje de destrucción, era un mensaje de juicio. ¿Y cómo saber si Jeremías estaba hablando realmente de parte de Dios? ¿Cómo saber si el mensaje que le estaba dando Jeremías era el mensaje adecuado para ese momento? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si Jeremías realmente no era un falso profeta? En nuestros días ya sabemos que Jeremías era un profeta verdadero, pero en aquellos tiempos la gran mayoría de la ciudad de Jerusalén no creyó en el testimonio de Jeremías. ¿Cuál fue el error que ellos cometieron? ¿Por qué no aceptaron el mensaje de Jeremías? ¿Por qué lo tomaron como si fuera un traidor o un profeta falso? Vemos que el mensaje de Jeremías advertía al pueblo acerca de la destrucción que se acercaba. Y vemos que él plantea que una solución para que esto no tome lugar
es que el rey y el pueblo se rindan ante el invasor. Esto no agradó al rey de Israel, no agradó a los sacerdotes, no agradó al pueblo. Tomaron a Jeremías como si fuera un traidor. Leemos en Jeremías capítulo número 37 lo siguiente. Entonces Jeremías le preguntó al rey, ¿qué crimen he cometido? ¿Qué he hecho yo contra ti, tus ayudantes o el pueblo para que me hayan encarcelado? Ahora, ¿dónde están tus profetas que te dijeron que el rey de Babilonia no te atacaría a ti ni a esta tierra? Jeremías plantea una serie de preguntas al rey de Israel. Jeremías está cuestionando por qué el pueblo no acepta su mensaje. ¿Qué daño ha hecho él? Muchas veces el pueblo de Israel rechazó a los profetas que Dios envió. Nuestro Señor Jesús decía que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y en este caso Jeremías estaba atravesando por lo que muchos otros ya habían pasado. No creían el mensaje que él estaba dando. No creían que venía de parte de Dios. En Jeremías capítulo número 38 podemos ver uno de varios hechos que acontecieron en la vida del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: todo el que se quede en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre, pero los que se rindan a los babilonios vivirán. Su recompensa será su propia vida. Ellos vivirán. El Señor también dice: la ciudad de Jerusalén ciertamente será entregada al ejército del rey de Babilonia, quien la conquistará. Esta era la profecía que Dios le había dado al profeta Jeremías y que él fielmente estuvo dando por muchos años y que fue rechazado también por muchos años por el pueblo de Israel. Vemos en particular a este mensaje que él está dando, cuál fue la respuesta de los sacerdotes. Entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron: Señor, este hombre debe morir. Esta forma de hablar desmoralizará a los pocos hombres de guerra que nos quedan, al igual que a todo el pueblo. Este hombre es un traidor. El rey Sedequías estuvo de acuerdo. Está bien, dijo, hagan lo que quieran, no los puedo detener. Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la celda y lo bajaron con sogas a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, miembro de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una especie de capa de barro que había en el fondo. Vemos que para estos funcionarios y también para los sacerdotes, Jeremías era un traidor, alguien que no hablaba de parte de Dios y alguien que iba a desmoralizar a los pocos soldados que aún quedaban en Jerusalén. Para este momento ya había Nabucodonosor atacado varias veces a Jerusalén. Para este momento la situación de la ciudad ya era bastante complicada. Pero esto mismo estuvo diciendo Jeremías que iba a acontecer durante mucho tiempo, durante muchos años, pero no fue escuchado. Para estas personas él era un traidor. Pero ¿qué criterio ellos seguían para afirmar esto? El criterio que ellos tenían es que a sí mismos se veían justos. No tenía que ver tanto con Jeremías, sino con la percepción que ellos mismos tenían de ellos mismos y su relación con Dios. Ellos pensaban que eran personas justas que estaban sirviendo a Dios. Y entonces, en base a las promesas que Dios hacía en el Antiguo Testamento, ellos pensaban que iban a ser ayudados por Dios en este momento difícil. No se daban cuenta o no se cuestionaban a sí mismos acerca de su vida, acerca de su real relación con Dios. Ellos estaban en pecado, ellos se habían alejado de Dios y en lugar de que Dios los viniera a ayudar, esto que estaba aconteciendo justamente era un juicio, un castigo de Dios. Pero ellos estaban ciegos y estaban sordos, no querían oír acerca de este juicio de Dios y por lo tanto tampoco querían arrepentirse de la vida que estaban llevando.
Es por esto que consideraban que Jeremías era un falso profeta. Es por esto que consideraban que Jeremías era un traidor. Es por esto que consideraban que Jeremías no tenía fe. Ellos asimismo se veían como hombres justos, hombres con fe, hombres santos, hombres que servían a Dios. Sin embargo, eso era lo que estaba más alejado de la realidad. Y entonces ellos erraban completamente acerca del juicio que estaban haciendo en contra de Jeremías. Y por ello no aceptaban su mensaje. Pero sigamos leyendo en Jeremías capítulo número 38, ¿qué aconteció después? Pero el etíope Ebed-Melech, un importante funcionario de la corte, se enteró de que Jeremías estaba en la cisterna. En ese momento el rey estaba en sesión junto a la puerta de Benjamín. Entonces Ebed-Melech salió del palacio a toda prisa para hablar con él. Mi señor y rey, dijo, estos hombres hicieron un gran mal al poner al profeta Jeremías dentro de la cisterna. Pronto morirá de hambre, porque casi no hay pan en la ciudad. Entonces el rey le dijo a Ebed-Melech, toma contigo a unos 30 de mis hombres y saca a Jeremías de la cisterna antes que muera. Por otra parte vemos que Ebed-Melech fue uno de los pocos que creyeron que Jeremías realmente era un profeta de Dios. De los pocos que realmente creyeron que su mensaje era verdadero. Pero ¿qué fue lo que vio Ebed-Melech para creer en el profeta Jeremías, al contrario de la mayor parte del pueblo, de la mayor parte de los funcionarios? Ebed-Melech era etíope, era extranjero, pero seguramente había escuchado acerca de Dios, seguramente había escuchado la historia de cómo Dios trató al pueblo de Israel durante mucho tiempo, cómo el pueblo de Israel se había apartado. Ebed-Melech no estaba ciego a lo que estaba aconteciendo en el pueblo, no estaba ciego al mal que existía en Jerusalén. Y entonces, al oír al profeta Jeremías profetizar acerca de lo que iba a acontecer y ver que estaba aconteciendo, entonces Ebed-Melech se daba cuenta que el pueblo realmente necesitaba arrepentirse y acercarse a Dios. Y veía en Jeremías un profeta. Ebed-Melech no estaba cegado. Él podía ver y podía escuchar y podía saber que primeramente él necesitaba de Dios, necesitaba arrepentirse de las cosas que hubieran estado mal en su vida, pero también el pueblo de Israel necesitaba arrepentirse y acercarse a Dios. Como veíamos en el punto número 1, para saber si una persona y su mensaje es verdadero, debemos de saber si su vida y el mensaje de esa persona está conforme a la palabra de Dios. Pero para que nosotros podamos saber si eso es así, también nosotros debemos de analizar nuestra vida. Si estamos cerca de Dios, podremos saber si esa persona habla de parte de Dios. Pero si estamos lejos de Dios, aunque esa persona hable de parte de Dios, nosotros no lo vamos a aceptar. Como ocurrió con Jeremías en el pueblo de Israel, que la mayor parte no lo aceptó porque su vida, la vida del pueblo de Israel, estaba lejos de Dios. Solamente unos cuantos que sabían que necesitaban realmente de Dios y sabían que necesitaban arrepentirse y acercarse a Él, pudieron reconocer que el mensaje de Jeremías era un mensaje verdadero. Nosotros en esta época debemos de analizar nuestra vida para saber si somos capaces de escuchar el mensaje de Dios. Nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo, en verdad te digo, que si no nacieres de nuevo, no podréis ver el reino de Dios. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, entonces, aunque haya un profeta delante de nosotros como Jeremías, aunque haya un apóstol como Pablo, que nosotros escucháramos, nosotros no creeríamos su mensaje si nosotros no hemos nacido de nuevo, porque el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios,
no puede entender las cosas de Dios, no puede aceptar el mensaje del Señor. Necesitamos nosotros arrepentirnos, acercarnos a Dios para entonces saber y poder distinguir cuando una persona habla de parte de Dios. El segundo punto para saber si una persona habla con verdad y su mensaje es verdadero es saber si esa persona se preocupa por el bien de los demás y lo demuestra. Vemos en Jeremías capítulo número 6 lo siguiente: corran y salven sus vidas, habitantes de Benjamín, salgan de Jerusalén, toquen alarma en Tecoa, levanten señales en Bet Jaquerim. Un ejército poderoso viene del norte y trae calamidad y destrucción. Jeremías 21:9. Todo el que permanezca en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre, pero aquellos que salgan y se entreguen a los babilonios vivirán. Su recompensa será la vida. Y en Jeremías 6:25 leemos: no salgan a los campos, no viajen por los caminos, la espada del enemigo está por todos lados y nos aterroriza a cada paso. Vemos en estos 3 versículos que Jeremías se preocupaba por los habitantes de Jerusalén, que Dios se preocupaba por ellos. Y por eso Jeremías les advierte del peligro que viene, les dice lo que tienen que hacer. Tienen ellos que salir de Jerusalén y su recompensa será su vida. Jeremías se preocupaba por el bien del pueblo. Él no les mentía, no les daba falsas esperanzas, les estaba hablando con la verdad. Jeremías muestra su preocupación, pero hay una aparente contradicción entre el segundo versículo y el tercero. En el segundo que leíamos, Jeremías da instrucciones de que las personas salgan, pero en el tercero les dice que no salgan a los campos. Para entender esto, tenemos que recordar que Jeremías predicó, profetizó durante muchos años. Durante muchos años advirtió acerca de lo que venía y de lo que tenían que hacer. Pero cuando finalmente sucedió lo que había profetizado, ya era demasiado tarde para tomar medida alguna. Las personas no iban a estar seguras si salían al campo. Por eso Jeremías les dice entonces que ya no salgan, ya es demasiado tarde. Esto me recuerda a una noticia triste que vi recientemente en relación a la pandemia. Esta noticia dice lo siguiente: por favor, vacúneme. Le dicen muchos pacientes jóvenes a la doctora Britner Kovia que los va a entubar, pero ella les responde que es demasiado tarde. La doctora trabaja en el Grandview Medical Center en Birmingham, Alabama, y tiene el dolor de informar a sus deudos sobre la muerte de los jóvenes. Actualmente vivimos una situación semejante a lo que aconteció en el pueblo de Israel. Hemos sido advertidos una y otra vez acerca de este virus que se ha propagado por todo el mundo, pero en muchas ocasiones hemos hecho oídos sordos a esas recomendaciones, a esas advertencias, y no nos hemos cuidado. Ciertamente también hay personas que, a pesar de haberse cuidado, han llegado a contagiarse e incluso morir. Tales personas como médicos, enfermeras, camilleros, incluso pastores que al ir a atender, a orar por un hermano, han llegado a contagiarse y han muerto. Fuera de las personas que realmente se cuidan y que por alguna circunstancia extraordinaria puedan llegar a contagiarse, hay muchas personas que o no han creído que este es un virus que realmente existe, o han pensado que no es un virus realmente tan grave. Hay otros que no les interesa, otros que no les importa y que no hacen caso a las advertencias que se les da una y otra vez. Lo mismo ha pasado con la cuestión de las vacunas. Muchos no quieren vacunarse. Esto es especialmente grave en Estados Unidos, donde a pesar de que cuentan
con las vacunas que muchos otros países quisieran, hay mucha parte de su población que no quiere vacunarse por diversos motivos. Muchos de estas personas que no quieren vacunarse son cristianos y por diversos motivos, por diversas ideas que ellos tienen, no quieren recibir esta vacuna. Jeremías advertía al pueblo una y otra vez, pero el pueblo no quiso escuchar esas advertencias y no quiso hacer lo que Dios estaba mandando a través de Jeremías. Dios quiera que en nuestros días podamos escuchar las advertencias que se nos dan. Ciertamente no son de profetas, son de médicos, son de investigadores que mencionan que la situación es difícil y es grave. Ciertamente ya también llevamos mucho tiempo con esta pandemia y seguramente nos empezamos a sentir cansados, pero debemos de esforzarnos y hacer caso a las recomendaciones que se nos dan. Entre estas preocupaciones que tienen investigadores para cómo puede llegar a desarrollarse la pandemia, tenemos la de los investigadores británicos que nos dicen lo siguiente. El gobierno británico está preocupado por lo que puede ocurrir con las posibles futuras variantes y ha emitido un informe en el que plantea 4 escenarios hipotéticos donde el SARS-CoV-2 puede evolucionar y adquirir, mediante mutaciones, características fenotípicas preocupantes. Primer escenario. El primer escenario hipotético propuesto en el informe es el más preocupante. Plantea la posibilidad de que surja una nueva variante más letal que las ya existentes y que puede llegar a alcanzar una mortalidad similar a la del MERS, es decir, 1 de cada 3 contagiados podría fallecer. Esto podría ocurrir por mutaciones genéticas y recombinaciones entre virus. Los expertos británicos consideran que este escenario es probable y realista, mientras la circulación del coronavirus siga siendo alta y proponen una serie de soluciones para no llegar a ese punto. El mundo hará caso de estas recomendaciones, hará caso de estas advertencias. Los países harán caso, la iglesia, los cristianos haremos caso. ¿O seguiremos pensando que estamos bien delante de Dios, que nuestra vida es agradable a Dios y que Dios nos va a proteger? Ciertamente Dios protege a aquellos que realmente le sirven, pero si estamos alejados de Dios, si nos hemos salido de debajo de sus alas, si como el pueblo de Israel no hemos querido estar debajo de las alas de Dios, entonces, ¿cómo Dios nos va a poder proteger? Confiemos en Dios, pero también analicemos nuestra vida, veamos realmente hasta qué punto hemos sido nosotros fieles a Dios. El tercer punto para que nosotros sepamos si una persona está hablando con verdad es que veamos si esa persona es humilde. En Jeremías capítulo número 28 podemos leer lo siguiente. Un día a fines del verano del mismo año, el 4º año del reinado de Sedequías, rey de Judá, Ananías, hijo de Azur, un profeta de Gabaón, se dirigió a mí públicamente en el templo, mientras los sacerdotes y el pueblo escuchaban. Dijo, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, quitaré del cuello de ustedes el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años traeré de regreso todos los tesoros del templo que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia. También traeré de regreso a Joaquín, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los demás cautivos que fueron llevados a Babilonia. Tengan por seguro que romperé el yugo que el rey de Babilonia ha puesto sobre sus cuellos. Yo, el Señor, he hablado. Esto es lo que Ananías dijo. ¿Cómo saber si Ananías estaba hablando con la verdad? ¿Cómo saber si realmente es un profeta verdadero o está diciendo algo que es falso? Sigamos leyendo. Jeremías le respondió a Ananías mientras estaban delante de los sacerdotes y de la gente presente en el templo. Le dijo, amén, que tus profecías se vuelvan realidad. Espero que el Señor haga todo lo que tú dices.
Espero que traiga de regreso los tesoros de este templo y a todos los cautivos. Pero ahora presta atención a las palabras solemnes que te hablo en presencia de todas estas personas. Los profetas antiguos que nos precedieron hablaron en contra de muchas naciones y advirtieron siempre la llegada de guerra, desastre y enfermedad. Así que el profeta que predice paz debe demostrar que está en lo correcto. Solamente cuando sus predicciones se cumplan, podremos saber que el Señor lo ha enviado. Solamente cuando sus predicciones se cumplan, sabremos que Dios lo ha enviado. Esta era la prueba que se necesitaba para saber si Ananías estaba hablando de parte de Dios. Claramente Jeremías sabía que no era así, porque el mensaje que Dios le había dado a Jeremías era totalmente lo contrario a lo que Ananías estaba diciendo. Sin embargo, Jeremías también quisiera que lo que dijo Ananías pudiera cumplirse. Por eso le dijo amén. Que todo lo que tú digas lo haga el Señor. Y a veces en nuestra vida, a veces en el presente, queremos que todo lo bueno, que todo aquello que es positivo llegue a acontecer. Queremos que todas aquellas cosas que son malas terminen. Pero esto no fue así en aquel tiempo. En aquel tiempo ocurrió todo lo que profetizó Jeremías. Pero veamos cuál fue la respuesta del profeta Ananías. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo hizo pedazos. Y Ananías dijo nuevamente a la multitud que se había reunido: Esto dice el Señor: así como este yugo ha sido roto, dentro de 2 años romperé el yugo de opresión de todas las naciones ahora sometidas al rey Nabucodonosor de Babilonia. Después de eso, Jeremías se fue de la zona del templo. ¿Qué fue lo que hizo Jeremías? No se puso a discutir con Ananías, no se puso a exhibir lo de que estaba diciendo cosas que eran falsas. Lo que hizo Jeremías fue ser humilde e irse cuando fue humillado. ¿Por qué hizo eso Jeremías? ¿Por qué no combatió a este Ananías? Veamos lo que dice la palabra del Señor. Poco tiempo después de la confrontación con Ananías, el Señor le dio a Jeremías este mensaje: Ve y dile a Ananías: esto dice el Señor, tú has quebrado un yugo de madera, pero lo has reemplazado con un yugo de hierro. Entonces el profeta Jeremías le dijo a Ananías: escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado, pero el pueblo cree tus mentiras. Por lo tanto, esto dice el Señor: debes morir. Tu vida terminará este mismo año porque te rebelaste contra el Señor. 2 meses después murió el profeta Ananías. Jeremías, al momento que fue roto el yugo por este Ananías, al momento de que se fue del templo, él fue humilde. Pero no solamente fue humilde en ese momento, él esperó la palabra de Dios, él esperó la instrucción de parte de Dios de qué debería de hacer. Esto me recuerda a un capítulo en el Nuevo Testamento, donde vemos cuando Miguel y sus ángeles pelean contra el diablo y sus ángeles. Y entonces Miguel no se atreve a dar juicio de maldición contra el diablo, sino que le dice: el Señor te reprenda. Miguel fue humilde, así como Jeremías fue humilde, y ellos esperaron el juicio de Dios. Para saber si una persona está dando un mensaje verdadero o falso, debemos de ver si esa persona es realmente humilde. En nuestros días hay personas que hablan grandes cosas, que quieren que Dios haga todo lo que ellos dicen, que no son humildes, que no piden a Dios, sino le están ordenando a Dios en muchas ocasiones. Nosotros debemos de ver si la persona es humilde, y si lo es, seguramente el mensaje que él trae es verdadero y viene de parte de Dios. Si no lo es, tengamos mucho cuidado.
El cuarto punto para saber si una persona está hablando con la verdad es ver si la interpretación que él está dando o la revelación que él ha tenido está basada en los hechos y sobre todo en la palabra de Dios. Leemos en Jeremías 21. El Señor habló por medio de Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, para hablar con el profeta. Le suplicaron: por favor, habla al Señor por nosotros y pídele que nos ayude. El rey Nabucodonosor está atacando a Judá. Quizá el Señor sea misericordioso y haga un poderoso milagro como lo ha hecho en el pasado. Tal vez obliga a Nabucodonosor a que retire sus ejércitos. Jeremías respondió: regresen al rey Sedequías y díganle: esto dice el Señor, Dios de Israel: haré que tus armas no sirvan contra el rey de Babilonia, ni contra los babilonios, que te atacan fuera de tus murallas. Es más, traeré a tus enemigos al mismo corazón de la ciudad. Yo mismo pelearé contra ti con mano fuerte y brazo poderoso, porque estoy muy enojado. Me has puesto furioso. Enviaré una plaga terrible sobre esta ciudad y morirán tanto la gente como los animales. Jeremías había recibido revelaciones de parte de Dios, y esas revelaciones que había recibido y las profecías que había dado al pueblo a lo largo de muchos años se fueron cumpliendo conforme lo que dijo Jeremías. La palabra se estaba cumpliendo, estaba en los hechos la realidad, pero no solamente estaba cumpliéndose en los hechos, en los acontecimientos que predijo Jeremías, sino lo que había profetizado Jeremías estaba basado en la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 35, donde dice: el Señor hará que tus enemigos te derroten. Tú saldrás a atacarlos de una sola dirección, pero te dispersarás por 7. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. En Isaías capítulo número 1 versículo 20. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Y en Isaías capítulo 66 versículo 6. ¿Qué es ese alboroto que hay en la ciudad? ¿Qué es ese ruido tan terrible que viene del templo? Es la voz del Señor, vengándose de sus enemigos. Aquí tenemos 3 versículos que hablan acerca de que Dios va a combatir al pueblo de Israel, de que Dios va a traer enemigos al pueblo de Israel. Y en Deuteronomio capítulo 28 podemos ver que esto ocurre como una maldición en consecuencia por la desobediencia del pueblo de Israel. Entonces, si el pueblo de Israel estaba en desobediencia, estaba lejos de Dios, iban a venir consecuencias negativas a su vida. Este era el caso cuando Jeremías estaba profetizando. El pueblo estaba lejos de Dios y tenía que venir esta maldición, tenía que venir este juicio sobre el pueblo. No había otra posibilidad, pero las personas del pueblo de Israel, el rey y los sacerdotes, estaban ciegos. Ellos pensaban que estaban bien. Y entonces ellos veían otros versículos donde se hablaba de bendición, tales como estos. Deuteronomio 28:7. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. Isaías 42:13. El Señor marchará como un héroe poderoso, saldrá como guerrero lleno de furia, lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Isaías capítulo 30:28. Su ardiente aliento fluye como una inundación hasta el cuello de sus enemigos. Él zarandeará a las naciones soberbias para destrucción, les pondrá el freno en la boca y las llevará a la ruina. Los sacerdotes, el rey, el pueblo
pensaban que estos versículos se aplicaban a ellos, porque ellos servían a Dios, adoraban a Dios. Sin embargo, no era así. Ellos de labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos del Señor. ¿Qué ocurre en nuestros días? ¿Cuál es la situación del mundo? ¿Cuál es la situación de México? ¿Cuál es la situación de la iglesia en diferentes partes del mundo? ¿Estamos cerca de Dios o estamos lejos de Dios? Si estamos cerca de Dios, podemos tomar las promesas de Dios para nosotros. Si estamos lejos de Dios, es mejor que nos arrepintamos y nos acerquemos a Él para no traer las consecuencias sobre nuestra vida, sobre nuestra nación y sobre el mundo. Pero ¿realmente el mundo se arrepentirá? ¿México se arrepentirá? ¿La iglesia se arrepentirá de las cosas que están mal dentro de ella? Vemos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 9 lo siguiente. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Apocalipsis 16, 11. Y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías, ni volvieron a Dios. Esto es lo que acontece a la humanidad en el futuro. Pero si analizamos lo que está aconteciendo en el presente, particularmente en México, ¿qué es lo que vemos? Vemos personas arrepentidas, personas que se alejan del pecado, personas que se alejan de la violencia. No vemos eso. Vemos que cada vez en México hay más violencia. Vemos que cada vez hay más robos. Vemos situaciones muy malas en México. El mexicano no se arrepiente, no se acerca a Dios, no busca a Dios, a pesar de que está sufriendo como país una situación extrema con esta pandemia. El mundo va por el mismo sentido, pero la iglesia, ¿cómo va? ¿La iglesia realmente se ha acercado a Dios en estos tiempos? ¿Nos hemos acercado a Dios reconociendo nuestro pecado, nuestro alejamiento de Dios? ¿O hemos reclamado para nosotros en forma indebida las promesas de Dios? Y digo en forma indebida porque no debe de ser que una persona reclame las promesas de Dios cuando su relación con Dios está mal. Si nuestra relación con Dios está mal, lo que deberíamos nosotros hacer es pedir perdón a Dios y acercarnos a Él. ¿El mundo se arrepentirá? ¿México se arrepentirá? ¿La iglesia se arrepentirá? En el tiempo de Jeremías no sucedió eso, sino fue endurecido el corazón del pueblo, fue endurecido el corazón del rey, fue endurecido el corazón de los sacerdotes. Jeremías habló durante mucho tiempo, pero no le hicieron caso. Habló con verdad, pero ellos no pudieron ver. ¿Por qué? Porque ellos estaban lejos de Dios y cerraron sus corazones, cerraron sus ojos y cerraron sus oídos a la verdad. Para que nosotros podamos saber si una persona habla con verdad, nosotros debemos de ser verdaderos. Acerquémonos a Dios, arrepintámonos de aquello que hemos hecho mal, pidamos perdón y caminemos de aquí en adelante con Él. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a hacer una oración. Señor, reconocemos que te hemos fallado. Reconocemos que en muchas áreas de nuestra vida hemos estado alejados de ti. Aunque hayamos estado yendo, Señor, a la iglesia cada semana o varias veces en la semana, en muchas ocasiones nuestro corazón ha estado lejos de ti. Nuestros labios te han honrado, pero nuestro corazón no. Perdona, Señor, a la iglesia. Perdónanos, Señor, a nosotros. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a realmente servirte. Ayúdanos, Señor, a escuchar tus advertencias. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ve, Señor, a México. Ve, Señor, al mundo. Ve, Señor, a todas aquellas personas que no te conocen, que no te han servido, sino antes bien van por un camino de mal en peor. Permite, Señor, que estas circunstancias que se están viviendo
puedan a todos, a cada uno, llamarnos la atención para que entonces, Señor, nosotros podamos cambiar de camino. Bendice, Señor, a México. Bendice, Señor, al mundo. Bendice, Señor, a la iglesia. Ten misericordia, Señor, del mundo. Ten misericordia de México. Ten misericordia, Señor, de la iglesia, de cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos a la verdad, y que nosotros podamos también ser verdaderos. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, síganse cuidando.